Pues yo creo que hoy nos espera un programa muy chulo para disfrutar de esa belleza de pequeños momentos que nos disteis el fin de semana pasado. Fin de Eh, semana estupendo. un fin de semana estupendo, que hemos tenido la ocasión de conocer a gente maravillosa, entre ellas, una de ellas es la invitada de esta noche, que la vamos a presentar. Ella es diseñadora, ilustradora, tiene su propia empresa, se crió en el campo, está fuertemente ligada a la naturaleza y a la tierra, desde siempre ha sido una persona que se ha hecho preguntas y siempre ha ido detrás de respuestas. Radiestesista izaorí y hace varios años que experimentó con las energías telúricas averiguando sus efectos, tanto en seres humanos como en plantas, animales, etc. Aprendió muchas cosas con el que fue su instructor Epifanio Alcañiz. Para ella, pues uno de los mejores radiestesistas que existen. Y qué mejor que sea ella la persona que nos cuente todo esto que hace y de la maravilla y que cuente. No vamos a tener todo el tiempo para que haga una exposición completa, pero sí para que las personas la conozcan. Y hay que decir que en el momento que salió a hablar, tardamos 0, Carol y yo nos miramos y dijimos, la queremos. Y aquí está esta noche con nosotros Marta. Buenas noches, Marta. Hola, muy buenas noches, Gema y Carol. Buenas noches, Encantada de estar aquí Marta. con vosotras. Pues encantadas nosotras de poderte tener. Como decía antes, cuando el otro día saliste y empezaste a hablar, desde el minuto 1 supimos que tenías que estar con nosotros. Que además la manera de explicarlo, ¿verdad, Carol? Es que además yo, ¿te acuerdas, Marta, que te dije el año que viene me vengo un día antes? ¿Me reverbera mucho esto? Me No, vengo un día antes y nos haces un cursito, pero especial para nosotras, porque es verdad que encuentras a poca gente seria que sea capaz de una forma rigurosa explicarte algo que es tan complejo, porque es complejo, como lo que nos va a Sí, explicar esta noche, pero sobre todo que además te lo puedan enseñar, lo puedas poner en práctica y sabiendo, como decías tú, ¿no? Que todo está estandarizado, que todos nos medimos con, o lo hacemos con unos mismos baremos. claro, exactamente. Hay que tener ese patrón, ¿no? Para tener esa escala, ¿no? Para poder medirnos. Pero bueno, la verdad que sí, es como tú has dicho, Carol, que es algo muy difícil de explicar, sobre todo porque la mayoría de personas no están familiarizadas con, bueno, pues con todo esto de la radiestesia, ¿no? Y las energías telúricas, etcétera. Sin embargo, es algo muy cotidiano, que vale, que no lo sentimos con esos 5 sentidos, pero que está ahí y que a través de esa radiestesia y de esas herramientas, que son las varillas, que son el péndulo, pues podemos llegar a percibirlas, ¿no? Y podemos llegar a detectar dónde están pues todas esas energías que nos rodean en el día a día. ¿Qué destacarías tú, Marta, de la radiestesia? Es decir, qué es lo que primero a ti te enganchó a este mundo? Pues a ver, a mí lo que primero me enganchó a este mundo era cuando yo era muy chiquitita, yo tenía 5 o 6 años. Yo me crié en una finca, en el campo, con mis abuelos, y recuerdo que un día vino un hombre que llevaba unas varillas, ¿no? Llevaba unas varillas y estaba buscando agua bajo tierra. Y a mí aquello se me quedó grabado en la cabeza, ¿no? De ver a aquel hombre buscando por toda la finca el agua y al final la llegó a encontrar, ¿no? La llegó a encontrar, incluso en un aljibe que ya teníamos allí construido, pues el hombre pues se le cruzaban las varillas y a mí fue algo que me impactó muchísimo. Desde aquel entonces ya se me quedó a mí la espinita clavada, ¿no? Desde aquella infancia, de decir, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Y luego ya, pues bueno, siendo ya más mayor, pues fui introduciéndome en este mundo, ¿no? De las energías telúricas, de las radiaciones que emite la Tierra, en fin, y de tantas cosas que están conectadas a este tema, ¿no? Porque no solamente son esas energías o esa cosa tan difusa, ¿no? Esa cosa tan invisible, sino que hay cosas que están en este mundo, como puedan ser, pues, ermitas, iglesias y demás, que están construidas en lugares muy especiales, pero nunca conseguía saber qué era eso de especial. Y ahora, después de haber estado indagando en todo este tema, pues claro, acabas viendo que esas energías están concentradas en esos lugares y no solo eso, sino que se pueden localizar incluso al centímetro, es decir, utilizando esas varillas,
ese péndulo, esas herramientas, le pedimos a nuestro subconsciente, que es el que percibe eso que no podemos percibir con esos 5 sentidos, ¿no? Y nos indica al dedillo dónde están situadas todas esas energías, ¿no? Pues ya sea la red Hurley, la red Harman, esos vórtices energéticos que concentran toda esa energía y que, bueno, pues que esa energía se puede medir y que además tiene efectos sobre los animales, sobre las personas, las plantas, en fin, que nos afecta en nuestro día a día. A mí lo que me llamó la atención, entre otras cosas, es cuando comentaste que se pueden abrir, ¿no? Como si fuera una jaula que se pueden abrir y se pueden separar las... Sí, ¿no? Como que esos lugares, tú Sí. explicabas, Marta, que esos lugares en los que, como tú dices, que eran como vórtices de energía, en estos lugares de poder, ancestrales, ermitas, que ahí que las, digamos, las líneas se quedaban, o sea, como fuera, ¿no? Es muy curioso, parece que ahí, es verdad, como si fuese un vórtice, pero como si fuesen una especie de ondas gravitacionales que se van separando, ¿no? Como un efecto Doppler y se va quedando amontonado, ¿no? Sí, eso solamente lo he visto en un lugar, ¿vale? Eso no ocurre en todas las ermitas. Lo que sí que ocurre en todas las iglesias anteriores al siglo XVII, alrededor del siglo XVII, sí que poseen uno o varios vórtices en su interior, pero el tema este de que, por ejemplo, la red Harman, ¿vale? Que es una red que forma una cuadrícula, ¿vale? Una cuadrícula que alrededor, o sea, una cuadrícula de unos 2,5 metros aproximadamente, ¿no? Cada 2,5 metros tenemos una línea que va de norte a sur, de este a oeste. Y a mí lo que me ocurrió algo muy curioso fue en la ermita de Orante, en Jaca, en Huesca, en Pirineo Aragonés, que era una ermita súper chiquitita y realmente a nivel arquitectónico no tenía nada así que dijera, guau, qué espectacular. No, era súper humilde, en un pueblo de apenas 4 casas. Sin embargo, me encontré aquel lugar que bueno, tenía un vórtice muy potente dentro, pero lo curioso fue cuando me puse a medir líneas y vi que no había ninguna. Y el hombre que guarda aquella ermita, que se llama Don Antonio, además es un encanto de persona, él se reía, ¿no? Me miraba y se reía, y yo allí alucinando, ¿sabes? Con las varias diciendo, pero ¿dónde están las líneas? ¿Dónde se ha aparecido? Que eso es rarísimo, vamos, eso no va a pasar en la vida, ver un sitio donde no haya líneas. Y claro, y yo me pongo a medir y digo, no están las líneas. Y el hombre riéndose me dice, sal fuera, ven para afuera de la ermita, que vas a ver. Y de repente empecé a salir hacia afuera, me las voy encontrando todas las líneas amontonadas. Bueno, es una cosa, una anomalía tremenda, porque normalmente estas líneas, ya te digo, están cada 2,5 metros. Es algo muy curioso, ¿no? Y entonces eso también, ya, no en esta ermita, sino en otros lugares, ¿no? En catedrales, en lugares de culto, ¿no? Nos damos cuenta de que siempre se han construido unos sobre otros, ¿no? Porque vemos esas antiguas civilizaciones donde, bueno, pues donde vemos una catedral o una ermita o una iglesia, anteriormente en muchos casos nos enteramos de que ha sido una mezquita, pero es que anteriormente una mezquita ha sido a lo mejor un templo de culto romano o íbero o de la edad de bronce, ¿no? O dólmenes incluso, ¿no? Y entonces tú dices, ostras, ¿qué tendrá este lugar que en lugar de derrumbarlo o construir al lado, no, lo que hacen es continuar esos lugares de culto encima de esos otros? ¿Por qué? Porque lo que les interesa es ese vórtice, esos vórtices que están dentro de estos terrenos, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? De cómo se va enlazando todo, sí. A nivel investigación paranormal, ¿has utilizado este método? Quiero decir, ¿cómo te lo explico? ¿Es fiable? A ver, en el tema de búsqueda de cosas paranormales, yo la relación que he encontrado con todo esto, que no la he encontrado yo, ¿vale? La encontró el que fue mi maestro, Epifanio Alcañiz. Él se dio cuenta de que estos vórtices los hay de 2 tipos, ¿vale? Vamos a imaginarnos que los vórtices son como una especie de columnas de energía, ¿vale? Que van en espiral, ¿vale? Y los hay de 2 tipos. Están en levógiro, que es en sentido antihorario, y van de arriba hacia abajo. Y luego están los de estrógiro, que son los que van
de abajo hacia arriba, ¿no? También en espiral, pero en sentido horario. Entonces, me he dado cuenta de que en todos los lugares donde hay apariciones marianas o apariciones ovni, apariciones de cualquier tipo, ¿no? Llámalo Sí. como quieras, ovni, de carácter religioso, como quieras, ¿no? Porque al final sabemos que todo forma parte de del mismo teatrillo, ¿no? De estas entidades. Me he dado cuenta que en Fátima, en fin, en todos los lugares donde hay este tipo de folclore, ¿no? Sí. De apariciones y de tal, Tienen en común eso. siempre hay muertes, pero además siempre es el levógiro, es lo curioso, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi pueblo, que os lo conté el otro día en el Sí. simposio, ¿no? Aquí tenemos muchas historias de leyendas de encantadas, de vírgenes que se aparecen, de entidades femeninas. Y una de las últimas apariciones que tuvo lugar, que además fue vista por todo el pueblo, fue el 16 de abril de 1936. Bueno, voy a decir que mi pueblo es Rojales, en Alicante, al sur de Alicante. Eso. Y en pleno centro del pueblo, un domingo de resurrección, en un ambiente también prebélico, porque era el 16 de abril de 1936, un lugar, una aparición mariana. Bueno, dicen que era la Virgen. Sí. Cada uno lo interpreta según su contexto sociocultural, ¿no? Pero sí. que es curioso que coincide que donde está el vórtice que hay aquí en el pueblo es justo ahí, en el mismo sitio donde desapareció esa Virgen, ¿no? Resulta muy curioso porque tiene relación pues con esa hipótesis, ¿no? Que donde hay un vórtice en levógiro, pues hay todo este tipo de fenomenología, ¿no? Entonces es algo digno de valorar, ¿no? Para las personas que os dedicáis pues a buscar fenómenos paranormales y demás, ¿no? Pues tener en cuenta este factor, porque creo que es algo muy importante. Luego hay que decir que no todo el mundo tiene la capacidad de ser radiestesista ni zaurí, muchísimo menos. Que yo he visto últimamente que utilizamos las varillas un poco como a lo loco, ¿no? Sí, exactamente. Eso es un gran problema que hoy en día que la gente atribuye todo el mérito a las varillas, ¿no? O al péndulo. Pero es que eso es simplemente una mera herramienta, ¿no? Realmente la percepción la tiene la persona. La persona, pues, sabes tú que hay personas sensitivas, ¿no? Pero es que dentro de los sensitivos hay un montón, hay ramas, claro. de personas sensitivas, ¿no? Pues sabes tú que cada uno tiene sus cualidades y sus dones. Sí. Pues lo que ocurre con esto es que, claro, nosotros realmente cuando utilizamos esas varillas o ese péndulo, realmente la varilla es simplemente la herramienta que nos permite canalizar la respuesta del inconsciente. Es decir, la respuesta la tiene nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel consciente sí que tenemos esos 5 sentidos, ¿no? Que nos avisan, que nos hacen ver las cosas, ¿no? Sin embargo, el inconsciente, que es donde se almacena esa percepción del sexto sentido, es la respuesta que nosotros estamos buscando. Entonces, lo que hacemos con ese uso de varillas o de péndulo es precisamente eso, ¿no? Pues contactar con nuestro inconsciente y preguntarle para que de manera consciente podamos saber esa respuesta, ¿no? Pues en este caso con las varillas, tú llevas unas varillas en forma de L, de hierro, y cuando tú preguntas algo al subconsciente, pues si se te cruzan es que sí, y si no se te cruzan, pues la respuesta es no. Entonces, claro, pues hay mucha confusión en eso, ¿no? Pues hay mucha gente que se aventura directamente a comprar unas varillas y comienzan a preguntar, y sí, pues se le pueden cruzar, pero realmente esa persona se le están cruzando porque de manera consciente las ha cruzado él o porque realmente le da una respuesta. Ahí es donde entramos un poco hay que contrastar. Hay que contrastar la información. Iba a decir que ahí es donde entramos un poco en lo que es el nivel de la conciencia, ¿no, Carol? Bueno, mira, yo en este sentido... El tema de Carol. Bueno, mi tema, un interés. Pero yo te quería hacer una pregunta, Marta, que a mí me surgió curiosidad por este tema. Para los que somos profanos y no tenemos la suerte de tener un excelente profesional como tú cerquita para que nos enseñe, ¿nos da pistas el ambiente para saber dónde hay estos vórtices o estos lugares que son mejores o peores? Es decir, te pongo un ejemplo. Si yo tengo un animalito en casa, un gatito, un perro, aquellos lugares donde descansan y los que se ponen siempre, seguramente no se cruzan las líneas Harman ni la Curry, y donde no se ponen nunca, posiblemente por ahí cruzan. O sea, ¿habéis observado esta relación o esta correlación? Sí, te explico. A ver, los animales
están muy conectados todavía con la naturaleza, con la tierra, cosa que el ser humano con el tiempo nos hemos ido cada vez más desvinculando de esa naturaleza, ¿no? Nos aislamos, ¿no? En nuestros pisos, cada vez contaminamos más el ambiente, estamos muy desconectados de la naturaleza. ¿Qué pasa? Que los animales sí que, vamos, por la prueba que yo he hecho, yo he tenido perro, he tenido gato, y sí que es verdad que sabes tú que los que tenemos animales domésticos no sabemos que tienen sus sitios favoritos. Si te pones a medir las zonas donde ellos suelen descansar o donde suelen estar, yo por ejemplo sí que he comprobado que mi perra sí que se ponía en los lugares neutros y el gatito también suele usar los mismos lugares. Y es porque yo creo que ellos perciben esas zonas neutras. Zonas neutras quiere decir que no hay cruce de líneas, porque las líneas Harman y Curry son perjudiciales, ¿vale? Bajan la energía. Pasa el caso contrario con los insectos. Fíjate que los insectos, sobre todo las abejas y tal, que cuando hacen sus panales, suelen buscar precisamente los cruces de líneas, porque es donde más baja está esa energía. O sea que dependiendo si el animal es un mamífero o es un insecto, preferiría unas cosas u otras, igual que los hormigueros. Los hormigueros casi siempre suelen estar en líneas o en cruces de línea. ¿Por qué? Porque les gusta la baja energía que emite esas líneas. Entonces es curioso, ¿no?, comprobar que esto tiene, digamos, una relación igual que con las plantas, ¿no? Se suele ver en los árboles que, porque hay que decir, ¿vale?, esto no lo hemos dicho, que esta energía actúa a largo plazo, ¿vale? No es algo instantáneo, no quiere decir que tú te vayas a poner ahí encima y te vaya a afectar ya. Enfermar, ni mucho menos. Es algo que es a largo plazo, ¿vale? Donde más se ve a lo largo de los años en los árboles, por ejemplo, ¿no? Pues hay árboles que han sido plantados sobre una geopatía, ¿vale? Una geopatía es un cruce de líneas, una línea, y que estos árboles pues no terminan de crecer sanos del todo, ¿no? Se quedan así como un poco pochos o les acuden muchas plagas. ¿Por qué acuden plagas? Porque son insectos, porque son bacterias, porque son, en fin, esos microorganismos, etcétera, por esa energía baja, ¿no? Yo, por ejemplo, el ejemplo lo tengo, mi familia son agricultores todos, ¿vale? Porque aquí en la zona sur de Alicante tenemos mucha huerta. Se puede ver muy bien, ¿no?, el efecto en los árboles, ¿no? Un huerto que está plantado en las mismas condiciones, la misma especie de árbol, regado al mismo tiempo, la misma tierra, y sin embargo hay árboles que se han hecho enormes y árboles que se han quedado así como de debiluchos y tal, y te pones a medir y efectivamente es que tienes un cruce ahí o tienes una línea pasando. Es chulo, es muy curioso. Es chulo y es curioso, ¿no?, como lo explicas. Lo que pasa que es un poco, cuando el otro día lo estabas haciendo allí en la conferencia, al poderlo ver, como que se entiende, Claro. se entiende un poco mejor, ¿no? Porque tú, por la guía positiva que pusiste, es que se ha colado 2 veces algo, me ha parecido a mí. Se ha colado 2 veces, o me ha ¿Sí? Sí, me ha parecido a mí, que se ha colado algo ahí. Luego lo revisamos. Luego revisamos. Que digo que es curioso, está ¿No chulo. mi perro que No, lo que se ha colado ha sido otra cosa, no sé lo que ha sido, pero se ha escuchado diferente. Estaba chulo porque a la hora de entenderlo y demás, claro, hay gente que dice, bueno, líneas Curry, líneas Hartman, le puede sonar un poco a chino. Hay otra cosa que ya sé que tú decías que, bueno, que no era lo que te dedicabas 100%, pero me llamó la atención cuando, bueno, también eres capaz de medir. ¿Cómo se mide eso en bobbies? Unidades bobbies. Unidades bobbies. La unidad de medida, que es una unidad de medida abstracta, porque es lo que usamos los radiestesistas, no hay un aparatito que lo mida, ¿vale? Porque mucha gente oye hablar de unidades bobbies. Uy, pues aquí hay no sé cuántas unidades bobbies. Y te dicen, bueno, pero yo me quiero comprar el aparato ese que lo mide, ¿no? Y te dicen, no, es que no es un aparato, es que yo lo mido con el... Me llamó la atención porque... Y además es que todos los radiestesistas estamos codificados en este mismo patrón, ¿no? Un patrón mental, por así decirlo, para que a todos nos sea correlativa la misma medida, ¿vale? Para que si yo digo 11.000 unidades bobbies, por poner un ejemplo, a otro radiestesista que esté en otro sitio, también le dé la misma cantidad. Claro. ¿Vale? Tengo que explicarlo claramente, sí. Se me entiende. Pero sí es curioso, ¿no? Porque tú puedes medir o sea, una vez que has prospectado las líneas por donde van, tú puedes medir la cantidad de energía que hay en ese lugar, ¿no?
saber si es alto, más bajo y tal. Y sí, lo medimos en unidades BOIS, es la unidad de medida abstracta que utilizamos nosotros, sí, sí, sí. A mí me llamó la Después atención, es lo que medí quería decirte, personas. que tú no sabías nada. Yo te dije, ¿me lo puedes hacer, por favor? Quería tener una... Eso fue muy fuerte. Sí. Explícalo tú. Sí, sí, no, porque es Sí, verdad venga. que... No es una ciencia exacta. No, No, pero- pero no bueno, falló. sí que es verdad que suele coincidir. Pero no, es verdad que no dijimos nada Yo no te dije nada, yo te dije, por favor, ¿me lo puedes hacer? y sí que ¿Te es puedo cierto. medir tu campo? Sí, porque tú me pediste, ¿me puedes medir mi campo vital? O sea, como Ujú. de tu cuerpo. Sí. ¿No? Y yo te medí. Y además yo te escuchaba y decía, ups, Estás muy bajita. Sí, iba sí, sí. diciendo, Bajita de energía. iba diciendo, ups, y yo iba pensando, esto que le está dando muy poquito. Sí, sí, y es verdad que se iba notando cómo se iba parando el péndulo y es cierto que en ese momento, vamos a ver, no es nada grave, pero es verdad que acabas de pasar pues un acontecimiento, bueno, de los que hay que cuidarse, básicamente. Y Marta pues lo detectó Sin saber nada. sin saber absolutamente nada. Ujú. Así que bueno, Claro, yo me quedé muy impresionada. El reto es ese, ¿no? El decir, Sí. vale, voy a aventurarme a ver a esta persona y claro, y si luego esa persona que para mí es desconocida me dice, ostras, pues sí que me cuadra, ¿no? Porque, bueno, pues tengo este problema de salud, tal y cual, ¿no? Además Pero ahí estaba, no se me está olvida, algo. estaban 6.200, 6.300, cuando lo normal, una persona sana, son 7.000, ¿no? A partir de 7.000. De 7.000 a 8.500. O sea, el cuerpo humano no puede estar a más de 8.500. Oye, a mí me dijiste No se llena 8.400. más. Bueno, no puede estar a más, tú estabas Mamá, al tope, yo estoy a chica. tope. Tú A estás- más de 8.500 un ser humano no suele estar, vamos, a no ser que sea, no sé, un místico de estos súper místicos. Bueno, pero estaba, Carol estaba muy bien, estaba a Una persona 8.400. sana está de 7.000 a 8.500. O sea, Y pero la eso no persona que quiere, está eso no ya quiere un decir, poquito más débil, no quiere decir que esté chunga del todo, ¿no? Eso que estoy un poquito mal, pero no, ya me dejó eso un poquito preocupada. Pero bueno, sabíamos claro, que pero estábamos, bueno, o sea, que tú te puedes ir reponiendo de eso, no quiere decir que pero- eso sea para siempre. Es decir, tú con el tiempo, pues descansando bien, reponiéndote las pilas en lugares neutros, es decir, que si tú descansas en tu cama y tienes una zona neutra, es decir, que no tengas ningún cruce de líneas, pues tu cuerpo energético se recargará. va a venir un día a muchísimo casa, mejor. Marta, y me va a medir las líneas Harman y Sí, los curry, eso me dice porque... todo el mundo. Ven a mi casa y mírame a ver si tengo una línea por el sofá o por sobre todo la silla de la oficina, porque la Y silla de la oficina esto es una manera es que muy importante. te dice bueno, yo en el trabajo me muevo mucho y pisaré 500 millones de líneas diferentes al cabo del Claro, día. todos Pero, estamos pisando pero líneas constantemente. lo que te quiero decir, esto que te da la enfermedad, por así decirlo, no es una enfermedad mala, ni es una enfermedad, bueno, pero que no, todavía me falta una prueba, que espero No, que... a ver, es que pero, puede parecer alarmante, ¿eh? no, Pero no, bueno, pero está bien, ¿no? Quiero decir, que yo no llego a los 7.000, pero que me queda mucha tela todavía, ¿no? A ver, esto no es como el que lee el futuro, ¿no? No es algo como de... Que no indica que sea una persona, que no Lo indica que esa indica es enfermedad sea chunga. es tu estado actual. Tu estado actual, pues es que estás bajita. Estás bajita, pues, en fin, pues por determinados factores, pues a lo mejor, pues, yo qué sé, pues, por la alimentación, por el estilo de vida, pues a lo mejor estás súper estresada, o fumas, o No, bebes, ya no. o en fin. Ya no, me la han quitado todo. Lo estoy diciendo a voleo, no Sí, lo sí. estoy diciendo por ti personalmente porque no Ya, conozco ya. tu vida privada, ¿no? Pero quiero decir que depende de muchos factores, ¿no? Pues es tu energía vital global, a un nivel global en lo que se encuentra, Ujú. ¿no? Curioso, ¿eh? Que Entonces, somos lo que... tampoco te asustes porque tampoco hay que tomarlo muy No. a pecho, ¿vale? No. Es algo, pues, en fin, pues Mira. algo que se mide y que luego a lo mejor te mide entre 3 meses y estás a tope, o sea que... Bueno, tampoco como de aquí a es- nada vuelvo a bajar a Alicante. Bueno, mañana me voy a Sevilla, la semana que viene me voy a Madrid, al otro no sé si voy a Murcia. Cuando de esto te aviso y nos vemos. Carol, Muy bien, perfecto. No, a mí se me está ocurriendo que es que tiene que venir a Barcelona. Marta, tienes que venir alguna vez. sí. Porque nosotros bajamos, ¿eh? Pero, Estaría bien.
pero tener una experta como tú y que puedas en directo... Claro, es que esto hay que verlo para creerlo, o sea, es que Sí, esto hay que verlo. hay que verlo para creerlo, porque yo sabía lo de Gema y tú no, y además con la No, humildad, no nos pero conocíamos. no nos conocíamos y con la humildad que lo hacía, porque ella decía, a ver, yo me acuerdo de las palabras, en esto no es en lo que más confío en mí misma, vosotras tranquilas, porque no es lo que yo A lo mí hago, pero no, me llamó la atención que Y de no Pedro, fiar con mucha humildad. Pedro estaba adelante, y Pedro sí que sabe. Pedro lo sabía. Pedro sí. lo sabía y Pedro estaba callado, pero él iba sonriendo. Yo no estaba viendo porque tú tenías el péndulo encima, yo no te veía, pero yo iba mirando a Pedro. Y yo veía que Pedro iba poniendo caras, claro, él sí sabe lo que había pasado. Entonces él sabía que te estaba acercando a la realidad. Curioso, curioso. Sí, la verdad es que sí. Sí, a ver, es que ahí está, vamos, a mí lo que me impacta de todas estas cosas es eso, ¿no? El empezar de cero, ¿no? Digamos, sin fliparte, ¿no? Quiero decir, que si hay algo que no sabes, admitirlo, bueno, pues no sabes nada, pues no pasa nada, se admite. Perfecto. Que hay algo que sí, que cuadra, oye, pues perfecto, ¿no? Pero que tampoco hay que obsesionarse ahí con que todo tiene que ser perfecto, porque esto no es ninguna ciencia exacta al 100%, es algo matemático, ¿no? No deja de ser una percepción, y al igual que con la vista, por muy claro que lo tengamos, pues es que también nos equivocamos y creemos haber visto algo y al final no es. Pero sí que es verdad que en un alto porcentaje pues coincide, ¿no? Pues entonces me alegra saber que coincide, porque eso quiere decir que, bueno, pues que estoy cerca del resultado correcto, ¿no? Me puedo fiar de mi Claro. percepción, ¿no? Marta, una cosa que me interesa también. Tú, pues, ejerces con tus varillas y con el péndulo, evalúas energías, líneas Harman, líneas Curry, en otras disciplinas, otras culturas, está el Feng Shui. Es decir, parece que al final, luego quizá lo que engloba un poquito más todo, que sería la geobiología, que estuvimos hablando también, ¿verdad? Sí. ¿Tú cómo entrelazas lo que tú haces con el Feng Shui? Porque parece que es un prisma con diferentes caras, pero que en realidad más o menos estáis midiendo lo mismo de diferentes maneras. Sí, ¿no? Pues a ver, yo bueno, para empezar tengo que admitir que de Feng Shui sé lo justo, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando yo he estado en cursos de formación de todo esto, ¿no? Con Epifania Alcañiz y demás, tenía una compañera que, bueno, ella había estudiado el Feng Shui al dedillo, era una mujer además con una edad ya avanzada, llevaba muchos años con el tema del Feng Shui, y por eso estaba aprendiendo y empapándose de todo este tema, ¿no? Porque ella decía, ¿cómo puede ser que el Feng Shui, que es tan milimétrico para colocar las cosas y demás, que si no tiene en cuenta todo esto, me cuesta creer que no tenga relación? Y luego, hablando así con los compañeros, claro, saltó la duda de decir, bueno, ¿y quién te dice a ti que los que inventaron el Feng Shui, los originales, los maestros originales, no tenían conocimiento de esto? Yo creo que sí que tendrían que tenerlo, vamos. Estoy segurísima. Lo que pasa es que a lo mejor este Feng Shui moderno de ahora, pues no lo tiene en cuenta, pero sí, la mujer esta estaba muy disgustada porque era como que se había decepcionado un poco con todo lo que ella había estudiado sobre el Feng Shui durante años, y decía, ostras, pero es que esto es la madre del cordero, y sin embargo el Feng Shui ahora se ha quedado como en un segundo plano, ¿no? Que qué importa que tú tengas la cama aquí o allá y que fluya la energía para arriba y para abajo si luego te pasa una línea Harman por encima, o te pilla una línea Curry, ¿no? Entonces era un poco como... contradictorio. La mujer se quedó un poco como un poco así como... Quizás es verdad que se está enseñando un Feng Shui un poco snob, es decir, lo que es la moda, ¿no? Sí, eso es lo que yo creo, ¿no? Que el Feng Shui moderno este que se enseña, pues sí, es muy guay, pero quizá no esté completo del todo, quizá le falte complementarse. Yo debo decir, por ejemplo, que yo en mi habitación justamente mi cama no está orientada al norte. Bueno, porque al final es que tú te compras un piso, una casa y tienes que poner donde te han dejado hueco, Sí, claro, es que claro, y no tienes la suerte de poder cambiarlo. Pero hubo exactamente. unos días en que, porque estábamos pintando la habitación, pues dormimos en una habitación que pues, teníamos otra habitación con una cama, pero que no la utilizábamos porque no era la de dormitorio. Y esa sí que estaba enfocada al norte, estaba orientada al norte. Y es verdad que se dormía muy bien. Yo no fui consciente hasta que durante unos días me di cuenta de lo bien que dormía
en esa habitación que estaba orientada al norte. Y es curioso estas cosas, ¿no? Porque al final también los animales también suelen dormir orientados al norte. O sea, al final son energías, campos magnéticos. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas y a mí me ha quedado cierto desasosiego. Porque después de verte yo pensaba, ¿qué hueco de mi casa es neutro? ¿Qué hueco de mi comedor me queda neutro? Es difícil, es difícil. De hecho, los radiestesistas siempre decimos eso, ¿no? Como que los arquitectos deberían saber todo esto, porque al final tú duermes donde el arquitecto, como tú has dicho, ¿no? Pues el arquitecto de tu casa ha hecho que la habitación esté diseñada para que aquí haya una cama y aquí haya el enchufe que te pones la mesita y tienes que ponerlo ahí sí o sí, porque a lo mejor no tienes una casa muy grande como para poder estar moviendo muebles y cambiando la distribución, ¿no? Entonces, claro, es difícil. Es difícil. De hecho, yo en mi casa intento, yo tengo un piso pequeñito, ¿no? Y intento, pues, bueno, pues si tengo que mover algo 30 centímetros, pues lo muevo, pero tampoco me puedo permitir moverlo todo así a gran escala, porque es imposible. Pues estamos condicionados totalmente por lo que los arquitectos han diseñado. Sí, totalmente. Curioso el tema de las energías, el tema de la radiestesia. Yo creo que daría para muchísimo más. De hecho, hizo un pedazo de conferencia que hay que volver a Hizo una felicitarte. conferencia, además, que no solamente la conferencia que hizo, que fue tan didáctica, sino que es que demostró en directo las habilidades que ella había. Es que eso es lo que al final... Lo que llama a la gente y lo que gusta, el demostrar, el demostrar sí, suena feo, pero es el demostrar que realmente demostrar lo que tú estás no estás contando, vendiendo nada, sino que lo que estás demostrando es lo que tú haces. Y lo que sabes. Y lo que sabes. Pues felicidades, Marta. Yo creo que ahí está la cosa. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias por estar esta noche. Muchísimo de que os haya gustado y sobre todo por haberme invitado a vuestro super programa. Muchas gracias a ti por haber aceptado y nada, seguramente que no será la última vez. Hombre, ni que nos vemos ni que hablamos. Tenemos que vernos porque yo le dije, por favor, un día antes yo voy y contigo tengo que hacer algo que me interesa. Pues ya sabes, buscamos. Mira, si voy por allí por la zona de Barcelona, prometo avisaros. Eso es. Y oye, por lo menos un café y un algo tiene que caer. Eso. Y Hombre, me vuelves a medir, ¿eh? Que a mí me ha dejado esto. Si vienes a Barcelona, dilo que te traemos seguramente a 100 personas que te quieren ver. O sea, seguro. Marta, por favor. Mira, por aquí ya estaban preguntando. Seguro. Se me ha escapado porque no estoy muy pendiente de lo que se escribe, pero alguien había preguntado que dónde se podía medir. Pero ¿dónde se podía medir? ¿Dónde se podía medir lo de aquello que hemos estado diciendo de los bobbies? Claro, pues es que esto es que como Marta dijo, ellas... Claro. Eso no lo hace cualquiera. Las unidades bobbies es simplemente una unidad de medida. Es como si yo te dijera, ¿dónde puedo medir 100 centímetros? Puedes medir centímetros donde quieras, pues los bobbies es igual. No, la persona decía que dónde puede ir ella a hacérselo. Ella o él, no sé quién lo ha puesto. Que dónde podía ir a hacérselo. Sí. Esto es complicado, ¿eh? Claro. Sí, que le midan para ver cómo está de nivel de salud. Que le midan. Pues encontrar a una persona que sea radiestesista y que sepa medir en unidades bobbies. Y si no, pues ir a Alicante y a buscar a Marta. No sé dónde lo harán, la verdad. La verdad que he conocido a varias personas que se dedicaban al tema de la radiestesia, no lo había escuchado nunca, ¿eh? El tema este de la es un tema muy desconocido. Yo creo que es algo que todo el mundo debería saber porque es algo que nos afecta en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad y sin embargo es el gran desconocido en fin. Yo lo había probado, ¿eh? Yo lo había probado con un compañero. ¿Se ha ido? No, ¿Está ahí? Está aquí. Lo había probado con un compañero, con Nico, que él las utilizaba y sí que es verdad que se me juntaban, pero claro, yo lo que me hace falta es que una persona como Marta me diga si se me juntan, porque yo las estoy juntando. O sea, es esa estandarización que tú decías. O sea, aprender con alguien que te está diciendo, claro, se te juntan porque de verdad estás detectando una línea. Exactamente, ese es el punto en el que yo estaba hace 8 años, hace ya 10 años, perdón. Hace 10 años que yo empecé a empaparme de esto, pero a nivel empollar teorías sobre todo esto, la radiestesia, las líneas, el tema de la momificación, en fin, un montón de cosas que nos dejaban en el tintero porque no da tiempo. No da tiempo. Hay que decir que nos enseñaron... Aquello fue impresionante. Madre mía, es verdad, ¿eh? No oigo bien. No, digo... Que fue impresionante lo de la momificación. Lo de la momificación que hiciste al pajarito.
Esto... es mucha tela. ¿Veis cómo tienes que venir otro día, Marta? Porque nos tienes que contar la segunda parte. Es que tiene que venir, o sea, se tiene que conectar otro día para hablar de ese... es que la gente se va a quedar, mira, esto es un enganche. Sí. Porque la gente va, cuando vuelvas a entrar en el programa, le va a sorprender muchísimo, le va a sorprender muchísimo ver qué pasa con cadáveres en lugares seleccionados y cómo se consigue que se, bueno, que eso se momifique. Que se momifique. Puedes conseguir que un cuerpo se momifique en uno de estos puntos donde la energía es altísima. Impresionante. Hecho, bueno, lo decía el otro día en el simposio, ¿no? Porque todos hemos escuchado alguna vez esa noticia o esa leyenda o esa historia, ¿no? De que han desenterrado a un monje o una monja o a un personaje ilustre en no sé qué iglesia o en no sé qué sitio y resulta que estaba momificado porque, claro, es que era santo, era albino y realmente que la iglesia tenía conocimiento de estas cosas y enterraban ahí a sus celebridades pues para después que sus cuerpos quedaran incorruptos. Es que pues ves, ya está, ya tienes una segunda cita cuando a ti te vaya bien. Claro. Y hablamos de la segunda parte del simposio porque fue impresionante y creo que a la gente le va a gustar bastante. Muchísimas gracias, Marta. Un besazo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras y nada, que sigáis adelante con este proyecto de Estudio Oculto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, ya sabes que tiene que haber una segunda parte y ya tú decides. Cuando a ti te vaya bien, no te vamos a... Ya nos dices y montamos y organizamos la segunda parte del programa. Muchas gracias, buenas noches. Perfecto. Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes. Un abrazo, Marta. Buenas noches. Es que es grande, Marta, ¿eh? Es buenísima, es muy buena. Es que hay que verlo en directo. Sí, porque es lo que decíamos, el tema de las diapositivas que presentó. Aquí es muy fácil decir, bueno, las líneas Hartmann, las líneas Curry. No, claro. Y la gente no sabe. Pero es que lo hizo en yo directo. no sabía, cómo eran tampoco, ni la medida que tenían exacta. Bueno, es que el experimento que hizo con los ojos vendados. Buscando a Pedro, que... prácticamente, o sea, claro, como iba con los ojos vendados, no se dio cuenta de que es verdad que lo estaba localizando, pero es que lo tenía enfrente. O sea, me pareció impresionante la demostración que hizo Marta. Tenemos que tenerla otra vez y, vamos, tiene que venir a Barcelona o ir nosotros. Sí. Bueno, uno de estos viajes que hacemos nos pegamos otra vez por abajo. Bueno, sí.